7 de la mañana, 18 minutos. Saludamos al doctor Felipe Lovelo. Él es médico epidemiológico, PhD en salud pública, profesor asociado en la Universidad de Emory en Atlanta. Trabajó en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, amigo de esta casa. Doctor Lovelo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un gusto acompañarlos y saludos a todos los que nos escuchan. Doctor Lovelo, esto de la variante Delta, no sé si estar asustado o no. ¿Tenemos que estar asustados? Pues yo creo que no necesariamente estar asustados, pero como ha dicho la Organización Mundial de la Salud y como se ha visto en muchos países, es una variante que hay que monitorizar porque está asociada a un incremento en la transmisión y a un incremento de casos en varios países y así no se haya detectado en Colombia, solamente será tiempo para que llegue a nuestro país y a todos los países de la región. Sí. ¿Qué se puede hacer para detener la variante Delta? ¿Las vacunas que tenemos hoy por hoy son suficientes? Sí, eso es lo más importante. La mayoría de datos que tenemos, tanto de las casas farmacéuticas como de los países en donde se están utilizando las vacunas y esta variante está esparcida, es que las vacunas nos protegen Sí. de lo más importante, que es la hospitalización y los casos graves. Hay un porcentaje pequeño de disminución de la efectividad, pero las vacunas siguen siendo lo más importante que tenemos para poder combatir esta variante. Doctor Lovelo, le saluda William Calderón. Ahora la pregunta, la gran inquietud que hay es, ¿qué pasa con las vacunas que están en el mercado? ¿Cuáles sirven y cuáles no sirven para atacar esta variante? Bueno, hay datos específicos para las vacunas de Pfizer, de Moderna, de Johnson Johnson, de AstraZeneca. Y la mayoría de datos muestran que eh, en los países en donde esta variante produce ya la mayoría de casos, Inglaterra, Escocia, Israel, eh, la efectividad de las vacunas es un poco menor, pero no es por debajo del 90% en lo que más nos importa, que es la prevención de la hospitalización. Ahora bien, no hay datos con otras vacunas. Algunas de las vacunas que se utilizan en Colombia todavía no tenemos datos claros acerca de la efectividad contra esta variante y tendremos que esperar que existan obviamente esas investigaciones. Doctor Lovelo, buenos días. Le saluda Azuri Chamán. Compañías como Pfizer ya están hablando y proponiendo la tercera dosis y en países como Israel, al que usted acaba de mencionar, ya se está aplicando en casos específicos. ¿Sería la tercera dosis una solución para la variante Delta? No necesariamente. Realmente en donde se está pensando la tercera dosis en estos momentos, como tú mencionas, Azuri, en países como Israel o incluso en algunos países de Europa que ya lo están también planeando, es en personas que tienen un nivel de inmunosupresión, un sistema inmune comprometido, utilizar esa tercera dosis o ese booster para mejorar las chances de que estas personas tengan una mejor protección. Ahora bien, para la población general todavía no tenemos datos específicos que nos hablen de la necesidad de tener una tercera dosis en estos momentos. Eso no quiere decir que en el futuro, en un año o cuando se tenga esa información, sea necesario, sea posible que sea un tema importante para la población general. Pero en estos momentos es algo que se está monitorizando, por eso Pfizer y otras casas farmacéuticas están haciendo estudios, pero no es algo que se tenga decidido y el que lo debe decidir obviamente es la Organización Mundial de la Salud, el CDC y no las casas farmacéuticas, claramente. Ahora, doctor Lovelo, ¿de qué manera nos cambia el escenario? Eh, Todas las predicciones hablaban de que esta pandemia podría llegar a durar un par de años. ¿Con la aparición de la variante Delta podría alargarse el tiempo de control de la pandemia? Sí, y ese es el gran problema de tener focos de infección en muchas partes del mundo en donde los niveles de vacunación no son los adecuados, sigue siendo muy bajos. Lamentablemente son muy pocos países los que hemos tenido el privilegio de tener una vacunación por encima del 50% de la población y entre más sitios haya en el mundo así,
pues más riesgo de que esta variante Delta o otras variantes que seguro existirán en el futuro empiecen a tener una evasión inmunológica, es decir, que empiecen a no servir las vacunas que tenemos. Es algo que siempre nos ha preocupado y es algo que obviamente las autoridades de salud pública del mundo están tratando para evitar que haya esos focos de infección y que haya una distribución más equitativa de las vacunas. Doctor Lovelo, en Colombia, en Bogotá particularmente, se está dando una situación preocupante y es que muchas personas se hicieron vacunar la primera dosis con Pfizer, pero resulta que la segunda dosis no la hay. En Colombia hay escasez de vacunas Pfizer. Eso obviamente son varias preguntas. Una, ¿se pueden quedar con una sola dosis, la de Pfizer, o la segunda dosis se puede poner, no sé, con AstraZeneca, con Sinovac o lo que se tenga disponible? ¿Qué consejos les daría? Sí, es un tema importante y en donde ya tenemos ahora un poco más de información. Lo que es claro es que quedarse con un esquema de vacunación incompleto, es decir, con una sola dosis de Pfizer en este caso, no es lo ideal, porque estas variantes del virus, estas mutaciones del virus ya han demostrado que con una sola dosis la protección baja dramáticamente y puede haber mucho más riesgo de que haya no solo infecciones, sino infecciones graves en personas que no tienen un esquema completo de vacunación. Ahora bien, el gobierno de Colombia y otros países han decidido esparcir un poco el tiempo entre las dosis y hay datos que soportan esa decisión porque puede no solo tal vez aumentar un poco la efectividad de las vacunas, pero en términos poblacionales nos ayuda a proteger más personas al distribuir esas dosis de esa manera. Pero la Organización Mundial de la Salud, el CDC, ya han empezado a publicar recomendaciones y seguramente con el tiempo tendremos más datos de esas mezclas. ¿Cuáles son las mezclas que de la primera y la segunda dosis pueden funcionar mejor? Lo que el CDC en este momento recomienda es que se puede utilizar, por ejemplo, la vacuna de Johnson & Johnson, que es una sola dosis, en personas que ya han tenido la vacuna de Pfizer y de esa manera se completaría el esquema. Y eso es lo que yo en este momento recomendaría basado en los datos que tenemos. Doctor Lovell, ¿usted se siente confiado con la efectividad de Sinovac de acuerdo a los estudios internacionales de Chile, Uruguay, Brasil, Turquía, o le preocupa la efectividad? Pues como hay una información que ya está publicada, esa respuesta es mucho más enfocada en la disponibilidad de datos que sí nos hablan de que esta vacuna está demostrando ser efectiva para que haya menor cantidad de hospitalizaciones y de muertes. Ahora bien, tenemos un poco más de datos porque las vacunas se han utilizado durante un poco más de tiempo de otro tipo de vacunas, las vacunas basadas en las plataformas de RNA mensajero. Y tendremos que esperar, como ya he mencionado, que haya datos específicos acerca de la efectividad de estas vacunas contra la variante Delta, que es la variante que va a dominar en todas partes del mundo porque tiene una mayor capacidad de transmisión. Y eso se va a pasar en poco tiempo. En Inglaterra, en Europa, esta variante pasó a dominar en un contexto de semanas. En Estados Unidos ya está por encima del 60-70% de los nuevos casos. Seguramente en Latinoamérica y en otros países también sucederá lo mismo. Y apenas se tengan datos de la efectividad de estas vacunas contra esa variante Delta, podemos tener una información un poco más global acerca de ese proceso. Doctor Lovelo, buenos días. Precisamente en Estados Unidos se ha presentado un aumento de contagios entre las personas no vacunadas. La única solución es vacunarse y en este aspecto, ¿qué pasa con las personas que no se quieren vacunar? Pues sí, la primera, la segunda y la tercera opción para prevenir es la vacunación. Pero si una persona no quiere de entrada vacunarse y no hay forma de convencerlo, pues obviamente las medidas de salud pública todavía tienen importancia, es decir, mantener la distancia y especialmente utilizar la máscara en sitios donde yo no conozco a las otras personas y en sitios cerrados particularmente. Pero los datos son muy claros en Estados Unidos. Más del 99% de personas que están en este momento
en los hospitales y que han muerto en los últimos 2 o 3 meses son personas que decidieron no vacunarse. Así que los datos están ahí para que todas las personas sopesen si quieren vacunarse o no, pero obviamente la recomendación es muy clara basada en los datos. Doctor Lovelo, buenos días. Andrea Bernal los saluda. Frente a la información que ha salido de la vacuna de Johnson y Johnson frente a casos mínimos de enfermedades del sistema nervioso, ¿qué se le dice a las personas que empiezan a preocuparse? Lo que le puedo decir es que esta es una nueva demostración, Andrea, que los sistemas que nos protegen de esos potenciales riesgos secundarios de las vacunas están funcionando. Estos son señales que se obtienen por medio de la monitorización de cientos de millones de personas que han recibido estas vacunas. Y es muy, muy, muy bajo el riesgo, miles de veces mucho más el riesgo de una enfermedad grave si decide no vacunarse. Pero además, este síndrome, el síndrome de Guillain-Barré, sucede en la actualidad en muchas personas después de una infección, después de una infección por influenza, por ejemplo, o virus respiratorios, y es muchísimo más el riesgo de que tenga un Guillain-Barré por medio de una de estas infecciones. Así que no es algo nuevo, es un riesgo muy bajo, pero es un riesgo que hay que tener en cuenta y nos demuestra una vez más que los datos son muy transparentes en términos de la seguridad y la efectividad de estas vacunas. Doctor Lovelo, es que tengo mucha gente que nos pregunta. Yo fui de los primeros vacunados, voy a cumplir 6 meses pronto. ¿Me meto el refuerzo de Pfizer o no? No, yo ya estoy también por cumplir 6 meses de vacunado. Sí. Y no estoy corriendo a que me pongan un refuerzo a pesar de que estoy yendo al hospital, a pesar de que estoy en un ambiente, lamentablemente aquí en Atlanta, en donde el porcentaje de vacunación no es el mejor comparado con otras áreas del mundo. Pero no, los datos son claros que en este momento estamos protegidos y obviamente desde un punto de vista ético de salud pública, pues no estaría bien recomendar que nos saltemos la línea y busquemos una tercera dosis cuando hay muchas personas, por ejemplo en Colombia, que no han podido recibir su primera dosis. Así que no, cuando los datos lo indiquen, pues iremos a esa tercera dosis si es necesaria. Hasta ahora no es necesario. Sí. Y hay gente que me dice, yo me metí las 2 vacunas de Sinovac, creo que Sinovac es 2 también, ¿no? Me voy a meter la de Pfizer para reforzar, o una de Johnson para... ¿Estas combinaciones son buenas? Pues no lo sabemos, eso no hay datos publicados ni datos de organizaciones como el CDC que lo recomienden. Y lo importante a tener en cuenta aquí es que esos datos se van a conocer porque claramente vamos a tener información de cuáles son las mezclas que se van a recomendar y cuándo se necesita una tercera dosis. En este momento yo no lo recomendaría. Doctor Lovelo, como siempre, es un placer tenerlo acá y aprender de usted en esta enfermedad y en esta situación que todos los días cambia, todos los días muta. Un abrazo enorme, mil gracias. Igualmente, que tengan un buen día.